Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio muy grande. Usted ya lo sabe que son mis palabras casi siempre expresadas en cada programa, porque es así. Es un privilegio grande el poder tener acceso a sus hogares, a sus oficinas, en el lugar donde usted tiene la oportunidad de tener un receptor que le pueda transmitir estas ondas radiales. También por medio de las redes sociales estamos llegando a ustedes con la palabra del Señor. Y créame que para mí es una nueva oportunidad cada día que el Señor me permite transmitir la palabra por este medio. Y déjeme decirle que el anhelo profundo de mi corazón es que usted sea, al igual que mí, beneficiado de esta palabra que aquí transmitimos, ya que pues estamos anunciando las buenas nuevas de salvación a las naciones, y no dejaremos de proclamar a Jesucristo mientras Dios mismo nos dé ese acceso libremente para hacerlo. Y pues Dios sabe cómo hará las cosas, cómo preparará a cada mensajero para que sigamos anunciando la palabra, aunque sea en tiempos difíciles. Vamos a orar para decirle al Señor que tome control de este tiempo, para que tanto usted como oyente y yo como pregonero podamos ser edificados por la palabra. Y también para usted, amado amigo, que todavía no conoce el Evangelio, déjeme decirle que el Evangelio no es una tradición, no es un cambio de religión. Siempre digo, el Evangelio es una vida nueva, es un nuevo nacimiento que se efectúa en la vida del ser humano. Así es que tenga mucho cuidado, no desprecie la palabra de Dios, porque lo que predico es la doctrina de Cristo, la doctrina cristocéntrica. Así es que escuche detenidamente lo que transmitimos, y cuando usted tenga el tiempo, lea la Biblia. Y déjeme decirle que el día que usted comience a leer la Biblia y le pida a Dios que quiere conocerlo a través de Jesucristo, usted dejará de ser un religioso y se convertirá en un hijo de Dios. Y ese es el anhelo de mi corazón, que cada uno de nosotros seamos bendecidos por la palabra, ya que esta es una nueva oportunidad que Dios nos concede de estar en contacto por este medio. Así es que, como le digo, reciba de mi parte un fraternal saludo en el Señor, y aprovechemos este tiempo para edificarnos mutuamente con la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad una vez más que me concedes de pregonar tu palabra por estos medios. Sé que es una bendición. Mi vida y la vida de muchos han sido edificadas a través de tu palabra, y queremos seguir, papá, sembrando esa preciosa semilla que es tu palabra. En el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora a pedirte la gracia para darme a entender a los oyentes. Gracias, buen Dios, por esta nueva oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amado oyente, para mí transmitir el mensaje es un deleite en mi vida, en mi alma, porque sé lo que representa el mensaje cuando viene de parte de Dios. Por eso, tómese con paciencia estos 30 minutos para que usted sea bendecido. Estaba meditando en la palabra en Filipenses 3, 13 y 14. Tengo dos versiones. Le voy a leer dos versiones porque tengo la versión Reina Valera del 60 y la versión Nueva Versión Internacional. ¿Por qué le digo esto? Porque en alguna de las dos hay diferencia de palabras, pero usted va a ver que es un lenguaje como más fácil de entenderlo en alguna de estas traducciones. Obviamente no es recomendable andar
leyendo tantas versiones que hay hoy, aunque muchas son buenas versiones, con una buena traducción, pero la que siempre a mí me gusta es la Reina Valera del 60, es la que uso para predicar, pero me interesó la otra versión un poquito ahí porque tiene unas palabras que usted las va a entender porque yo le estoy diciendo. Y dice la palabra, aquí el apóstol Pablo dice o escribe: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay un llamamiento para la humanidad. El llamamiento universal es que el hombre se arrepienta y busque a Jesús mientras él pueda ser hallado. Arrepentidos y convertidos, dijo el apóstol. El apóstol Pedro está haciendo un llamamiento, ese es un llamamiento universal a la humanidad, el arrepentimiento, pero hay un llamamiento sacerdotal, un llamamiento al servicio en la obra del Señor. Obviamente todo el creyente, el Hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo, porque el Hijo de Dios es aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Tenemos un llamamiento y ese llamamiento es a vivir en santidad. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir, olvidando, como dijo el apóstol Pablo, lo que queda atrás. No podemos estar alimentando nuestra vida cristiana de recuerdos del ayer. Aún los buenos recuerdos no nos pueden alimentar. Obviamente sí nos alimentan la fe, pero a lo que yo quiero decirle es que lo que nos va a ayudar es el presente que estemos viviendo para ser encontrados como hijos de Dios aprobados en este caminar. Entonces el apóstol Pablo, a pesar de que él tenía una conducta, usted sabe, es considerado como el perito arquitecto de la iglesia por la doctrina que él dejó plasmada. Pero más sin embargo, él está diciendo que él no piensa, dice que él lo haya logrado ya. Pero dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Entonces, si no nos ayuda mucho las buenas experiencias del pasado, ¿cómo nos van a ayudar las malas experiencias? Obviamente para aprender de ellas sí nos ayudan, y para mantenernos en la brecha. Por ejemplo, si yo he vivido experiencias en el campo misionero, ahora me están ayudando, pero no quiere decir que por las experiencias del año pasado yo me voy a estar fortalecido hoy. Yo tengo que cada día buscar nuevas experiencias en el Señor, reconociendo que soy un necesitado. Aquí en la Reina Valera del 60 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice en Filipenses, y esto me hace meditar mucho, y quiero que le ponga mucha atención a lo que estoy compartiendo hoy, porque este es un mensaje de bendición para su vida, al igual que para mi vida, y usted verá al final de este sermón, de este mensaje, vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia y podamos atesorar estos mensajes, que son los mensajes que nos ayudan a vivir una vida recta, una vida en obediencia al Señor, si anhelamos poner en práctica esta palabra. Aquí el apóstol está recomendando en Filipenses, dice, Filipenses capítulo 4, versos 4, 5, 6, 7, dice de la siguiente manera: regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Cuando dice regocijados siempre, regocijados, en otra versión dice alégrense siempre o estén alegres, no estén tristes. Dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amados oyentes, necesitamos dar a conocer el producto del Espíritu Santo en nosotros, porque la gentileza es producto del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu, porque es paciencia, es una buena conducta, es una vida completamente de testimonio, una vida agradable a la presencia del Señor. Si nuestra conducta, nuestro testimonio es conocido por los hombres, vamos a dar la oportunidad a que aquellas personas que están mal puedan acercarse al Señor, porque el Señor está cerca. Y el Señor está dando la oportunidad a nosotros los cristianos a que vivamos regocijándonos para que otros puedan ver ese regocijo en nosotros, ese regocijo espiritual en nosotros, y ellos puedan sentir que son necesitados de Dios, porque el Señor está cerca, amados hermanos. Estamos muchas veces tan acomodados que podemos descuidarnos creyendo que el Señor ya no viene, como muchos lo tienen por tardanza. Pero usted sabe, la misma Biblia dice que Él no retarda su promesa. ¿Y cuál es la promesa que Él da? Es que un día vendrá por su iglesia. Y yo quiero, amados oyentes, que nosotros nos capacitemos para esto. Cuando dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, si nosotros tenemos una conducta saludable en el Señor, otros van a ser alcanzados por nuestro testimonio. Entonces dice la palabra, el capítulo 4 de Filipenses, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice: en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No debemos de afanarnos, amados hermanos, en algo que nos roba la paz, en algo que nos hace disfrutar el Evangelio. No nos tenemos que afanar en eso. Debemos de tomar las cosas con calma, echar la ansiedad al Señor, saber que somos llamados de parte de Dios para vivir una vida en paz. Que la paz de Jesucristo reine en nuestros corazones. La paz de Dios, dice en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué tenemos que preocuparnos? Mire lo que dice esta versión, la Nueva Versión Internacional, dice, estoy siempre leyendo en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Mire qué bonito lo que dice, y por eso me gustó. Que su amabilidad, en la otra versión dice que su gentileza, la amabilidad, hermano, el ser amable es producto de tener al Espíritu Santo en nosotros, y es el fruto en la vida de un cristiano. Cuando nosotros no somos personas orgullosas, somos amables, aún con la gente que no es cristiana, la gente va a decir, esta persona tiene algo y me gusta su forma de ser. Entonces, fíjese que yo he aprovechado cuando la gente se sorprende en mi forma de conducirme, porque yo siempre trato de ser amable con las personas. Y perdónenme que me pongo de ejemplo, casi siempre que predico me pongo de ejemplo, pero muchas veces le pido perdón al Señor, porque obviamente no es para hacerle sentir a usted que yo soy una persona. Por eso le leía lo que decía el apóstol Pablo, que él mismo dice, no pretende haberlo alcanzado ya todo. De igual manera yo le puedo decir como el siervo, yo no considero que he logrado o que he alcanzado un nivel grandísimo, pero cuando he puesto en práctica la amabilidad, la humildad para presentarme a las personas con un mensaje,
muchas veces he sido aceptado, aunque otras veces he sido rechazado, pero al manifestar el fruto del Espíritu Santo, esa amabilidad, no he tomado represalia en contra de aquellas personas que vienen hacia mi persona con un menosprecio, con un insulto muchas veces. Entonces la amabilidad que Dios me ha dado ha sido conocida de los hombres, y ese testimonio me ha ayudado a ganar almas para el Señor. Entonces lo que yo le quiero decir es que la Biblia dice que el Señor está cerca. Y dice en el capítulo 4, verso 6 de Filipenses, en esta versión: no se inquieten por nada, dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias. Amados, es algo importante que nosotros tenemos que no afanarnos y no inquietarnos, no afanarnos. Simplemente, toda ocasión que tengamos, oremos, roguémosle al Señor, presentemos las peticiones a Dios, dándole gracias por su respuesta. Fíjese que el Señor me ha bendecido, que yo desde antes de tener la respuesta ya le estoy dando gracias a Dios por la respuesta, aunque a veces no viene la respuesta como yo la quiero. Pero lo que yo sé es que la respuesta de Dios es perfecta para nosotros, y Dios nunca se equivoca y nos va a responder conforme a la necesidad o conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Entonces tenemos que no afanarnos, no nos inquietemos por nada, aunque obviamente yo me inquieto, me afano muchas veces. Pero aquí la palabra me dice: por nada estéis afanosos, sino tienen que ser conocidas todas nuestras peticiones ante la presencia de Dios. Y dice el capítulo 4 de Filipenses, verso 7, en esta versión, nueva versión internacional. Le estaba leyendo la Reina Valera porque es la que a mí me gusta, déjeme decirle, pero al encontrar estas palabras me inquieté y por eso la estoy compartiendo con usted. Y dice el capítulo 4, verso 7 de Filipenses: y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará. Allá dice guardará, cuidará, como que está en un lenguaje como más fácil de entenderlo. Dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca algo digno, dice. Entonces, amados, la palabra es tan preciosa y debemos de escudriñar la Escritura para que nos capacitemos, amados oyentes, para que nuestro llamamiento tenga sentido. Porque ¿qué sentido tiene, amados hermanos, aún estar sirviendo ya en una iglesia y nuestro testimonio está siendo conocido por los hombres, pero no tenemos amabilidad, no tenemos esa gentileza? En otras palabras, el fruto del Espíritu Santo no está siendo evidente, y lo que está siendo conocido en nosotros es un testimonio malo. Y por eso yo vengo como un mensajero de parte de Dios a recomendarle que busquemos, amados hermanos, con ese gran deseo de decirle al Señor: aunque me hayas bendecido, no me conformo con esto, quiero más, quiero vivir en santidad, porque para eso he sido llamado. Y algo que Dios me estaba inquietando últimamente, esto ya lo compartí hace poco en una congregación que fui invitado en un viaje misionero recientemente. Estaba viendo, me inquietó el Señor acerca del llamamiento, y algo tremendo esto, lo que Dios me mostró acerca de esto, porque fíjese que me llevaba al llamamiento de Samuel. Cuando Samuel, Dios lo llama, él ya estaba ministrando en la presencia de Elí. Dice que estaba en presencia de Elí, ya ministraba a Jehová a Samuel. Ya era un joven que estaba ministrando en el templo, pero fíjese que algo me interesó, que dice que no conocía a Dios. Por eso, amado oyente, si usted es un creyente que ya está sirviendo en la iglesia, necesita conocer a Dios. No vaya a ser que le esté pasando como a Samuel, que ya ministraba a Dios, ya estaba sirviendo, pero no conocía todavía su voz.
Entonces necesitamos orar para conocer la voz de Dios y poder relacionarnos en el servicio a Dios de acuerdo al llamamiento que Él nos haya hecho. Leámoslo, esto está en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto me inquietó cuando dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios llamó a Samuel. Antes que un siervo vaya a menguar, Dios va a levantar otro. Antes que un siervo a Dios lo ponga en silencio, le quite la lámpara que le ha alumbrado por toda su vida en el ministerio, por todo el tiempo de servicio, va a levantar a otro. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando Dios está levantando otro al par de nosotros. ¿No será que la lámpara del Señor se está haciendo apagada y como no estamos atentos al llamamiento, Dios va a levantar a otro? No permitamos, hermanos, que nos suceda lo que le pasó a Elí por haberse descuidado. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, desde donde estaba el arca de Dios. Oiga bien, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, Señor. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová, dice, ¿para qué me has llamado? Le dijo a Elí, Samuel a Elí. Entonces entendió, dice Elí, que Jehová llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel. Le dijo, esto fue lo que Jehová le dijo a Samuel. Haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán los oídos. Amados, cuando Dios hace juicio por el descuido en un ministro, en un sacerdote, en un servidor, eso es una novedad, amados oyentes, y esto es lo que estaba sucediendo. Dice, aquel día yo cumpliré, dice, contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Amados oyentes, esto me impactó. El no estorbar el pecado de nuestros hijos, amados oyentes, nos trae lamentables consecuencias, y yo quiero anunciarle hoy que si usted es un sacerdote, usted es un servidor de Dios,
en la iglesia y tiene hijos, usted tiene que constantemente hacerles ver lo que está malo, lo que no está bien. Pues obviamente Elías tenía a sus hijos ministrando, ya eran servidores, pero ellos estaban pecando y Elí no les estorbaba el pecado. Y esto me trajo al recuerdo una experiencia que yo viví hace muchos años. Uno de mis hijos, él tenía una novia, esta jovencita, una princesa de Dios, con un testimonio tremendo. En ese tiempo recuerdo que ella tenía un programa, o ella iba a predicar a la televisión, tenía un programa, no recuerdo cómo se llamaba el programa. Y recuerdo que cuando me entero que mi hijo estaba pretendiendo a esta joven, me di cuenta de que mi hijo no estaba bien en el Señor. Él estaba en pecado. Tan pronto me enteré de esto, yo llamé a los padres de esta jovencita y le dije al papá de esta joven: yo le agradezco por darle la oportunidad a mi hijo de que sea el novio de su hija, de darle la oportunidad de que él vaya a su casa a visitar a su hija, pero le cuento una noticia, que mi hijo no está bien en el Señor, pero él está bajo promesa. Yo sé que él es un siervo de Dios, que va a llegar a serlo un día, porque ahora lo confieso por la fe. Y yo quiero decirle que tengan cuidado con su hija, porque yo no quiero que mi hijo sea culpable de la caída de su hija. Y yo le digo a este padre de esta muchacha: estoy de acuerdo que su hija sea novia de mi hijo, pero cuando él sea un siervo de Dios. Oramos con este varón, me agradeció, pienso que se sorprendió de lo que yo hice, porque usualmente los papás como que solo protegemos a las muchachas, pero yo no tengo hembras, solo varones. Pero yo estaba viendo que mi hijo, en la conducta que él estaba viviendo, posiblemente iba a llegar a estorbar a esta muchacha y iba a ser causante de caer en pecado. Entonces yo impedí el pecado en esta relación. Con el tiempo esa relación no funcionó, pero con el tiempo tuvimos la noticia: el Señor llegó a la vida de mi hijo, se convierte, se bautiza, y cuando él está restaurado, empieza otra vez la relación con esta princesa de Dios, a tal grado que ahora están en proceso, que si Dios le place, serán un precioso matrimonio. Entonces, cuando el Señor me mostró esto de Elí, que él no estorbó el pecado de sus hijos, entonces vino juicio para él y su casa. Y usted puede seguir leyendo el relato de lo que le pasó a Elí. Entonces Dios llamó a otro. No permitamos, hermanos, tolerar el pecado. No permitamos, amados hermanos, tolerar el pecado de nuestros hijos. Tenemos que decirle: hijos, aunque me duela, si quieres pecar afuera de mi casa está bien, pero en mi casa no se puede. Entonces, porque somos servidores, y aquí este es a nivel de sacerdocio. Si tú eres un siervo que tenés a tus hijos ya sirviendo, no permitas que estén en pecado y estén sirviendo. Y si no están convertidos, no permitas que ande estorbando la vida de aquellas jovencitas, de aquellos jovencitos que ya son cristianos. Pues este fue mi caso en esta experiencia. Mi hijo no estaba convertido, pero yo no pensé solo en mi hijo, pensé en la hija de estos hermanos, que mi hijo la iba a hacer pecar. Y yo fui honesto y les dije: ¿cómo no voy a querer que su hija sea la novia de mi hijo? Claro que sí, pero él no está bien con Dios. Y yo me opuse a esa relación. Y yo sé que por toda una vida estos padres vivirán agradecidos con Dios y conmigo por haber guardado a su hija de ser pretendido por un hombre que no estaba en Dios. Ahora que está en el Señor, mi hijo, ¿cómo no se van a sentir estos padres? Pienso que si Dios le place que esta relación se lleve a cabo y de allí nacerá un lindo matrimonio,
y estaremos unidos como una preciosa familia. ¿Por qué le comparto esto de esta manera? Porque tenemos que predicar, amados oyentes, con experiencia, con la vivencia que le va a ayudar a usted. Entonces quiero decirle que mi vida está en proceso, pues tengo 2 hijos más. Uno que está también ya bautizado, ya está en la brecha también. El otro todavía no se ha bautizado. Tiene que llegar el día, obviamente ya aceptó al Señor. Él está en proceso para llegar a ser un servidor de Dios. Pero del que le cuento, que es mi hijo mayor, ya está en proceso para un día casarse. Pero cómo Dios me dio esa oportunidad de impedir el pecado, porque Dios me estaba capacitando en la intimidad, no porque alguien me lo dijo, el Señor me lo dijo y me puso a actuar de esa manera, porque reconozco que nosotros tenemos un llamamiento a vivir en santidad y tenemos que anhelar, cuidar los beneficios de nuestros amados hermanos, no solamente lo de nuestros hijos. Usted podría decir, ¿qué le importaba a Moisés la vida de esa muchacha? Claro que sí, porque era una sierva, una hija de Dios. Entonces yo tuve que salir a la defensiva, guardar el testimonio de su muchacha y reclamar a mi hijo para Cristo. Y ahora que él está en el Señor, aún ya sirviendo, ahora es el tiempo que el Señor puede llegar a consolidar un matrimonio en el orden establecido. Entonces, qué bonitas esas experiencias porque le pueden ayudar a usted. Porque déjeme decirle que si nosotros toleramos el pecado, vamos a tener consecuencias, se nos va a quitar esa lámpara que nos ha alumbrado en ese tiempo que hemos ministrado al Señor. Entonces, quiere el Señor, amado oyente, que no nos descuidemos. Entonces, en 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, hasta el 18 le voy a leer, dice: por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amados, el llamamiento que Dios hace a cada uno de nosotros es a ser santos, porque Él es santo. Así que si usted está en este caminar, amado oyente, es porque Dios lo ha llamado. Procure que su gentileza, que su amabilidad sea conocida de los demás. ¿Para qué? Para que otros se beneficien y usted les pueda anunciar la palabra, les pueda anunciar el consejo. Y una vez más le pido perdón por ponerme de ejemplo en estos casos que le presenté como el testimonio de mi hijo, porque me impactó cuando el Señor me mostró de lo que le pasó a Elí. Y también me impactó del llamamiento de Samuel. Así pueden haber muchos amados oyentes que ya están sirviendo, pero no han conocido la voz de Dios. Y esta es la oportunidad, que junto conmigo usted le diga al Señor, yo quiero conocer tu voz, yo quiero que me enseñes a oír tu voz. Porque muchas veces podemos estar sirviendo y como no conocemos la voz de Dios, solo la voz del ministro que nos cubre, del ministro que nos ha puesto a servir, como le estaba pasando a Samuel. Entonces cuando Dios nos habla, en vez de contestarle a Dios, le contestamos al ministro que nos ha estado instruyendo. Y necesario es que nos dejemos enseñar del ministro, pero también que aprendamos a conocer la voz de Dios para que seamos bendecidos. Y yo quiero decirle hoy a aquella persona que no conoce de Jesucristo,
que le entregue su corazón. También el llamamiento para usted está vigente. Venga a los pies de Jesucristo, reconociendo que usted es un pecador y que necesita el favor de Dios. Necesita la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Si usted recibe a Jesús como su Salvador, en este momento usted pasa a una vida nueva y usted verá los beneficios que les traerá el ser cristiano. Entonces, amados oyentes, para concluir, quiero decirle que la invitación está para que nos pongamos alertas y estamos llamados para vivir en santidad, llamados para escuchar la voz de Dios, y esa relación es personal con Dios. Cuidémonos y dámosle al Señor la gracia cómo vivir de ahora en adelante. Si estamos ya sirviendo, si somos servidores, necesitamos conducirnos como sacerdotes de Dios, como hijos de Dios. Ya no podemos tener doble vida si estamos en este camino. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Bendice a los oyentes. Y si hay enfermedades, déjate conocer como un Dios sanador. Si hay problemas familiares, déjate conocer como un Dios restaurador. Si hay gente que necesita trabajo, provee, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Que el Señor le bendiga. Seguiremos anunciando con denuedo este mensaje, porque es apremiante. El Señor está cerca. Gloria al Señor.